Buenas tardes a todas y a todos los que están presentes, que nos estuvieron aguantando hasta ahora. Discúlpenos, estamos estrenando equipo nuevo en nuestra central. Bueno, que eso nos cuesta un poquito para ponernos para poder empezar esta charla. ¿Tenemos alguna cosa? Que silencien los compañeros que están conectados todavía su audio. ¿Está? ¿Seguimos? Tengo aquí al lado mío a Jorge Rondán, que nos acompaña siempre que se lo pedimos. Está al lado nuestro para justamente tratar de visualizar un poco más los problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad y por ende nuestras cooperativas, porque no estamos aparte de esa sociedad, sino estamos incluidas. Esta charla se va a dar en el marco de este noviembre, que lamentablemente seguimos teniendo malas noticias de violencia contra las mujeres, y en ese marco justamente es que vamos a dar esta charla. Tratando de buscar dentro de nuestro sistema, el cooperativismo, tratando de buscar una manera de poder hacerlo más sencillo, de poder fortalecernos, tener cooperativas del futuro sin estas características de violencia, sin estas características que nos involucran en la sociedad, y tratando, por supuesto, sobre todas las cosas, de que sean espacios de participación y lugares que nos desarrollen como seres humanos, particularmente dentro de nuestras cooperativas. Esto, como les decía, se hace en este marco, en el marco del día. El día sabemos que es el 25, para nuestro país y para muchos países es todo el mes de noviembre, sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. Aquellas hermanitas Mirabal, que han de haber sido con toda seguridad las que más salieron a la palestra, pero ya vendrían algunas mujeres con anterioridad siendo sacrificadas, violentadas y abusadas sin ningún tipo de dudas. Así que en este marco nos va a despejar muchas interrogantes que tenemos como mujeres, pero también como cooperativistas. No solamente de consumo, en este caso, que estamos en nuestra sede, y es en base a nuestra federación que se está haciendo justamente esta charla, sino para todo el movimiento cooperativo y todas las compañeras y compañeras del movimiento cooperativo que estén presentes. Con toda seguridad, Jorge nos va a decir cuáles son los caminos que podemos ir, o qué acudir, dónde acudir, cuáles son las instituciones, dónde podemos tener más cerca, estirar la mano y que alguien nos dé una mano sobre este tema, antes, durante y luego, después que pasan este tipo de cosas, que siempre la gente queda muy lesionada, queda para enfrentar este tipo de situaciones. Así que bueno, agradeciendo, por supuesto, a INEFOP, en este caso, que tenemos al técnico que estuvo a cargo durante hasta ahora, hasta esta nueva administración, a cargo de lo que es la oficina de género. Todavía él está allí, pero bueno, cambió su lugar, pero de todas maneras él está en INEFOP. Y bueno, a CUDECOP, por supuesto, nos apoya, a LINACOP, que también nos ha apoyado y nos sigue apoyando siempre, y a nuestra federación, y principalmente a la gente que está del otro lado de esta pantalla. Porque ellos van a ser quienes van a llevar los conocimientos que pensamos puedan ser muy útiles para cada uno de nosotros.
Así que Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña nuestra comunicadora, Cecilia, que está con nosotros también acompañándonos y apoyándonos. Así que buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias. La primera vez en FUC, Sí. ¿no? En la casa real. Es un gusto para mí estar nuevamente acá. No sé si escuchan bien todos afuera. Estamos un poquito alejados de la tele, capaz un poquito para ver las caras. Bueno, y como decía la compañera Dati, estamos acá para conmemorar este mes, este 25 de noviembre que se nos aproxima y que tiene que ver con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Obviamente que de esto podríamos hablar un montón, y ya Tati nos dijo, bueno, el origen un poco de esta fecha que tenía que ver con las hermanas que fueron, bueno, de alguna forma violentadas, masacradas, etcétera, en nuestra América Latina, y que fue justamente tomado por el movimiento de mujeres organizadas y el movimiento de mujeres feministas para ponerlo como un símbolo de un estado de situación que vivían las mujeres en el mundo, pero especialmente en América Latina, y que expresaba los distintos niveles de violencia. Quizás hoy no venimos a hablar estrictamente de la violencia basada en género, lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como violencia doméstica. Seguramente vamos a encontrar muchas exposiciones todo el día, basta prender la televisión para ver, bueno, la violencia doméstica, cómo sigue cambiando entre nosotros, una sociedad que hace mucho por ello, para prevenirla, pero que no logramos todavía generar cambios en los comportamientos de las personas, en la forma de resolución de a veces los conflictos. Sí, igualmente vamos a hablar de la violencia basada en género que sufren las mujeres, pero bueno, en el ámbito del mundo del trabajo, en el ámbito del mundo de las empresas, en el ámbito del mundo de las cooperativas. Pero quizás antes, bueno, agradecer a las compañeras y compañeros que nos están acompañando a través de Zoom. Por ahí veo alguna compañera que ha estado siempre, Perla, ahora me pusieron las fotos, Margarita. Está José Luis de Copper Pie. Ahí va, José Luis. Miguel Adriana Fernández creo que también. también nos acompañó en algunas Sí. otras charlas. Adrianita de CCPU. Ahí va. María López, creo que también la Sí, tengo Alicia. visto. Jorge Cartagena, que está ahí también presente, aunque hoy no pudo acompañarnos físicamente por otros compromisos, pero que bueno, ha estado durante todo este año muy motivado y motivándome para, bueno, tratar de ir pensando distintos temas que les puedan ser de utilidad a las distintas cooperativas. Así que bueno, este camino que hemos empezado despacito y por las piedras, Dati, viene dando sus frutos. Ángeles, me gusta más el apellido. Es la edad, ¿viste? Es la edad. Bueno, viene dando sus frutos. No lo voy a anunciar acá porque eso tiene que ver con algunas cooperativas que ya lo publicarán, pero hoy recibí buenas noticias de que algunas cooperativas están teniendo sus protocolos de acoso sexual y acoso laboral, lo cual me llena de mucho orgullo porque estuvimos atrás con esas cooperativas trabajando, tratando de esto, de crear instrumentos que permitan generar ambientes de trabajo participativos, como poníamos, y que permitan generar un lugar de trabajo donde se desarrolle la persona, donde además de ir a trabajar, de producir, de ganar un sueldo, bueno, la persona se engrandezca, desarrolle sus competencias, aporte a la sociedad sus conocimientos, etc. Y bueno, de a poquito entonces vamos haciendo camino al andar, y la idea justamente de hoy, sumado a las acciones que hemos venido trabajando, ¿se acuerdan que algunas que participaron y algunos, la vez pasada estuvimos pensando fundamentalmente
todo lo que tiene que ver con la inversión en el mundo cooperativo de la gestión de las personas, pensando en que justamente los cooperativistas, varones, mujeres, son el capital más valioso que tiene una cooperativa. Una cooperativa, una empresa, obviamente, ¿no? Y que ese capital, que por supuesto se pone al servicio de la cooperativa, por muchos años, no fue del todo atendido, ¿no? Es decir, ha tomado decisiones, forma parte de los consejos directivos, sobre la vida económica de la cooperativa, pero que no le hemos dado el suficiente apoyo para atender a las necesidades específicas de los varones y mujeres en el proceso de trabajar. Amén del reconocimiento que se merecen, pero también amén de la prevención de situaciones que pueden generar en el mundo cooperativo, y pese a los principios que rigen las cooperativas, bueno, situaciones que lleven a la discriminación, situaciones que lleven a la violencia, situaciones que lleven también a distintas formas de acoso sexual o acoso laboral. Justamente hablando a posteriori de la anterior charla, en la cual estuvimos con algunos y algunas que están participando hoy en día, nos quedamos pensando si era bueno hablar acerca de la Convención 190, que es una convención justamente que el Estado uruguayo ratifica a nivel mundial como uno de los primeros países, y que entró en vigor hace muy poco, en junio del 2021. Es decir, se necesita, o por lo menos la convención dice que a partir de que 2 países la ratifiquen, luego de 1 año entraría a regir a nivel internacional. El Uruguay la ratifica a fines del 2019, obviamente al ratificarla la hace ley, y al hacerla ley el Estado uruguayo se compromete a generar políticas de prevención, pero también de investigación, de seguimiento y de control de los ambientes laborales. ¿Cómo la presentación? Sí, yo pensé que estaba, perdón. En los cuales el Estado uruguayo debe prevenir, ¿qué cosa? La discriminación, la violencia basada en género, es decir, la violencia hacia las mujeres por la sola condición de su sexo-género, el acoso sexual y el acoso laboral. Entonces, nos parecía justamente que ya estábamos en un momento en las cuales, con las cooperativas que ya venían participando en distintas charlas que hemos organizado antes, bueno, plantearle este tema. El tema de cómo cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Cómo en ese cuidado crear ambientes de participación, pero ambientes donde el centro sean los trabajadores y trabajadoras con perspectiva de género, y obviamente que además de la perspectiva de género, porque si no sería muy limitante, pensando con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva que contemple, que incluya a todas aquellas diversidades que forman parte de nuestra sociedad y que además forman parte de nuestras cooperativas, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad, las personas afro, las personas de la diversidad sexual, las personas migrantes, etcétera, etcétera. La idea es, bueno, desde el Estado uruguayo bajar políticas para que las empresas públicas y las empresas privadas, y por ende, por extensión, las empresas cooperativas, las empresas sociales, también puedan acompañar esta política de prevención de distintas situaciones. Decíamos, las 4 fundamentales de la discriminación, ¿por qué? Porque en tanto yo, a partir de ideas preconcebidas, entiendo que el otro no es igual a mí y que no tiene iguales derechos, puedo llevar a generar acciones por acción o omisión violentas hacia esta persona. La discriminación, la violencia son las semillas o son las fuentes que dan lugares a males mayores, es decir, el acoso sexual y el acoso laboral. Sabemos
por eso me ponía contento que hay un movimiento cooperativo que se está preocupando por esto, que está estableciendo instrumentos. Sabemos también que INACOP, que es el otro instituto, ha trabajado en la construcción de su propio protocolo, ¿no? Que no es poca cosa, porque es un protocolo que sirve de inspiración, sirve de fuente para las demás cooperativas, de replicarlo, de encontrar una fuente de inspiración. A ver, ¿cómo adaptamos el protocolo hacia el mundo cooperativo? No. Sí, pero ¿cuál estás? ¿Estás en esa? Está bien. Ah, está bien, porque tenemos las dos. Está bien. Mira para allá. Y, perdón que estamos un poquito mal ubicados y capaz no nos miramos de frente, perdón. Y donde nos anima justamente a poder hacer las cosas de acuerdo con la ley, pero también de acuerdo con los principios del movimiento cooperativo, ¿no? Sabemos que las cooperativas son empresas diferentes a las que encontramos en el mercado abierto, y a veces hay cosas que tenemos que pensarlas muy bien para no lesionar los derechos de todos y de todas, pero sí generar instrumentos que vamos a ver después, que permitan establecer, acordar, convenir qué cosas se van a permitir y qué cosas no se van a permitir. No desde una concepción moral, sino de una concepción de derechos humanos, en las cuales, bueno, seguramente todas y todas, los que estamos acá, vamos a tener que de alguna forma seguir conversando con nuestros cooperativistas para generar esos cambios. Porque hay muchas cosas que nosotros encontramos muy naturalizadas o minimizadas, y no nos damos cuenta que eso justamente puede lesionar los derechos de las personas, puede lastimar a las personas, puede violentar a las personas, y por lo tanto esas personas sufrir en sus propios ambientes de trabajo. Si queremos crear ambientes de trabajo justamente humanos, bueno, debemos poner el foco en nuestros trabajadores y debemos poner el foco en instrumentos acordados por todos los trabajadores y aceptados y defendidos por los propios trabajadores para que se generen esos ambientes libres de discriminación, de violencia y de distintas formas de acoso. Decía, crearlos con y junto a los trabajadores para que también sean cuidados, conocidos y defendidos. Lo que no podemos replicar, como a veces pasa en algunas instituciones, es que estos protocolos o instrumentos caen como una orden de parte de las autoridades, no es conocido del todo por los trabajadores y por lo tanto no es defendido. Defendido implica, bueno, también generar una apropiación y generar un ambiente que nos va a implicar a la uruguaya un cambio de mentalidad de no dejar pasar las cosas, un cambio de mentalidad en la cual un sujeto es discriminado o violentado, todos los sujetos somos discriminados y violentados. No podemos seguir haciendo la vista gorda de muchas prácticas que se tienen en el mundo laboral, porque esas acciones que tenemos naturalizadas son las que llevan o han llevado, vuelvo a insistir, a la vulneración de derechos de muchas personas. Pensamos que a veces son conflictos entre personas, entre cooperativistas, que se solucionan entre ellos, pero también lo hemos trabajado profundamente en otras charlas, cómo estas cuestiones no son solo de la persona que están involucradas, sino que implican a toda la cooperativa. Enferman, enrarecen el clima laboral de la cooperativa, por lo tanto, la cooperativa también, podríamos decir, sufre esa situación de conflicto, de violencia, de acoso a la interna, y eso lo vamos a ver traducido en baja productividad, en baja identificación en el lugar de trabajo, en conflictos constantes con los trabajadores, en juicios, en faltas, en despidos,
en búsqueda constante de trabajadores y por lo tanto esto tiene una repercusión muy importante a nivel económico. Lo trae trabajando con una cooperativa, que no les voy a contar quién es, no es una cooperativa grande, pero nos decían un conjunto de mujeres que se están poniendo al hombro este intento de generar espacios de desarrollo humano, espacios de cooperativas del futuro. Bueno, a veces nos vienen con el miedo de que no agrandemos las cosas o que no investiguemos todo porque si algo sale mal, bueno, eso implica un perjuicio para la cooperativa, nos podemos fundir y todos nos vamos al bombo. Bueno, sabemos que estas cosas pueden ser una amenaza constante en el mundo cooperativo. En las cooperativas pequeñas, las cooperativas medianas, quizás las cooperativas grandes tienen otras posibilidades económicas y de recursos humanos para absorber los problemas, para enfrentarlos, para solucionarlos. Pero lo fundamental de lo que le vamos a proponer, de lo que dice esta convención y de lo que dicen nuestras leyes, por eso el Estado uruguayo acompaña esta convención porque, a diferencia de otros estados, ya venían trabajando en otras leyes que nos ponen en una igualdad de condición entre la normativa internacional y la normativa nacional, es la prevención. Ahí está el kit de todo. La prevención implica, por supuesto, que anteriormente una voluntad política institucional de la cooperativa de esto, de pensar en los trabajadores, de pensar en generar ambientes libres de discriminación, violencia y acoso, pero no solamente a nivel discursivo, sino en distintas acciones que se van haciendo a lo largo del proceso de producción y de trabajo. Generar acciones en las cuales los trabajadores y trabajadoras encuentren las garantías de que voy a trabajar en un ambiente que va a estar libre de violencia. Y que si alguno se pasa de la raya, porque también somos humanos y sabemos que erradicar un 100% o impedir, todavía no pasé impedir justamente la violencia, la discriminación, porque también somos todos hijos e hijas e hijes de esta cultura, bueno, ¿cómo solucionarla? ¿Cómo encararla? ¿Cómo conducirla? ¿Para el bien de quién? De la persona afectada, de las personas afectadas, pero también para el bien de todas las cooperativas. Las heridas que se puedan generar a una persona, como por reflejo, caen sobre todos los demás cooperativistas. Lo que no logramos resolver bien en alguien que dice o que levanta la mano que se siente vulnerado en sus derechos, violentado en sus derechos o acosado, también repercute para todos los y las cooperativas. ¿Cómo lo resolvamos? Va a implicar o va a generar una huella en el futuro de esa cooperativa, en el futuro de tener o no tener ambientes libres de trabajo, de violencia, perdón, o en el futuro de tener ambientes donde la participación real sea posible y el desarrollo humano sea posible. Les cuento otra también porque estoy contento porque las cooperativas están haciendo movimientos. Hace poco llamo a una cooperativa y me dice, te voy a contar una, además que ya tenían el protocolo que estuvimos trabajando desde el año pasado, hubieron elecciones y la mayoría del consejo directivo somos mujeres. Bueno, genial, ¿no? Por dos cosas. Primero porque hay un recambio en la participación, ¿no? En la toma de decisiones, en las responsabilidades del mundo cooperativo, y después porque también era un consejo directivo de varones que venían tradicionalmente siempre rotando de secretario, presidente, vocal. Bueno, hay un montón de mujeres que se sintieron interpeladas por un montón de estas cosas que estuvimos trabajando, se postularon, salieron, ahora la mujer es una presidenta joven, y habrá que seguir desde el mundo cooperativo, de las organizaciones, FUC, INACOP, UDECOP, apoyando a este grupo de mujeres jóvenes para sostener y para seguir valiéndose de herramientas para sacar a la cooperativa adelante y a todos y todas adelante
en este mundo tan cambiante que tenemos del mundo del mercado de trabajo, ¿no? Se los quería comentar porque, bueno, uno en esto de ir metiéndose en el mundo cooperativo, yo siempre digo, sé muy poquito, y Ángeles me trae, y Claudia de INACOP también, se empiezan a ver cambios. Se empiezan a ver cambios que apunten, bueno, a esto, a mejorar el clima laboral, a mejorar los mensajes, ¿no? De que las mujeres también pueden, de que las mujeres tienen competencias, de que las mujeres no solamente están para la tarea de producción, ¿no? Sino también para dirigir y para tomar resoluciones importantes dentro de ese mundo cooperativo. Bueno, tenemos el cambio también de hace muchos años ya de COP, ¿no? Alicia como presidenta, después estuvo Graciela, Rosana Perdomo, Rosana. después Graciela Fernández, la doctora Graciela Fernández, que hoy también es presidenta de la Alianza Cooperativa de las Américas y vice de la Mundial. Y ahora está Alicia Maneiro, Marisol Fuentes y Estefanía Silvera, también son tres mujeres y dos. Esas caras que de alguna forma nos siguen impulsando a decir, bueno, se puede, y se puede además después ir trabajando a la interna cosas que vayan generando más canales de participación, más canales de comunicación, que vayan también frenando a veces los miedos que podemos tener los varones cooperativistas de ir perdiendo espacios o de ir perdiendo situaciones de poder o de que todo se va a transformar para peor, ¿no? Quizás en este intento, no solamente del Estado uruguayo, sino del movimiento cooperativo, de ir generando cambios, también seguramente los varones vamos a encontrar otro lugar distinto de reconocimiento, de poder, de información, de participación, pero también de quitarnos una cantidad de mochilas y de pesos y de lugares que nos ponen en lugar de la violencia o la discriminación o no dejar participar, etc. Bueno, quizás acá vamos a proyectar, acá la compañera ya nos puso la primera diapo, a ver si la primera o la segunda, me parece que me pusiste. La primera, vamos a ver la primera. Ahí va. La primera diapo un poco nos trae, bueno, ¿por qué insistimos tanto en esta Convención 190? Bueno, insistimos tanto porque es la primera convención a nivel internacional de OIT donde hace una síntesis de, podríamos decir, todos los años de fundación de la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a lo largo de su historia, y también guiada con los principios de igualdad entre trabajadores y trabajadoras y de igualdad de oportunidades y derechos, bueno, fue emitiendo acuerdos, convenciones, resoluciones que apuntaban justamente a crear en justamente sus socios esas condiciones de mejora de trabajo, ¿no? Desde convenciones que justamente fomentaban y obligaban a los estados a construir política donde a igual trabajo, igual remuneración, se fue un gran hito, un gran mojón de la OIT de exigir a los estados y los estados a las empresas públicas y privadas de que las mujeres no fueran discriminadas en el proceso de inclusión laboral. Sabemos, por supuesto, que esa convención en forma mágica no cambió toda la realidad. Si bien en nuestro Estado uruguayo eso se ha trabajado profundamente para cambiar, investigaciones de los últimos años evidenciaban todavía una gran brecha a nivel laboral, a nivel económico de las mujeres y de los varones en determinados ámbitos de trabajo y en la informalidad, obviamente, que es muchísimo más grande. Pero bueno, fue un hito, un momento importante en las convenciones de la OIT que permitió, bueno, poner el tema en agenda internacional y poner el tema de la desigualdad que estructuralmente sufren a nivel mundial las mujeres cuando se quieren incluir en el mundo laboral. Esa discriminación en el mundo laboral, obviamente, me va a decir la compañera que hable de género, nos evidencia la discriminación que hay en lo social y la construcción estructural política
y ideológica de desigualdad que vive la mujer en relación a los varones y que viven también las mujeres y los varones disidentes a ese modelo o a ese marco hegemónico a la hora de ejercer sus derechos, todos sus derechos. Pero bueno, hubieron otras convenciones que también nosotros conocemos, la importancia de otra convención de no exigir a la mujer condiciones para el ingreso al trabajo, no exigirle, por ejemplo, una revisación ginecológica, no exigirle test de no estar embarazadas para ingresar al mercado de trabajo. Esa fue otro granito. El tema del reconocimiento del cuidado de la mujer en el proceso gestacional, el cambio de la tarea, cuando las tareas pueden poner en peligro el proceso gestacional en la mujer y de la vida del bebé. Entonces, bueno, así podríamos ir sumando infinita cantidad de convenciones que el Estado uruguayo ha ido ratificando. La 190, de alguna forma, fue precedida de todo un gran estudio a nivel internacional del estado de situación respecto a los temas de, bueno, insistir, de discriminación, de violencia y acoso a nivel internacional, tanto en lo público como en lo privado, en el mundo del trabajo. Por eso esta convención decimos que es una síntesis, que el Estado uruguayo la ha hecho suya y por lo tanto de alguna forma nos comprometió a todos y todas a prevenir estas situaciones. El Estado uruguayo, con la 18.561, venía trabajando en la prevención, nos falta mucho por llegar todavía, pero venimos trabajando fuertemente de INEFOP y de otras organizaciones en la prevención del acoso sexual laboral. Pero para muchos y para muchas decían que faltaba una normativa que hablara de la violencia en el acoso, perdón, hablara de la violencia en el trabajo, que es lo que constituye la semilla del acoso laboral, y que por lo tanto no se podía ni prevenir ni se podía actuar en consonancia. Bueno, eso ha ido cambiando, en tanto tenemos un marco que es este y que nos permite y nos obliga al Estado uruguayo, a las instituciones que tenemos competencia en la materia, pero también a las empresas y a las cooperativas, a prevenir a la interna estas situaciones. Vamos a dar el segundo slide. El convenio sobre la violencia y el acoso y las recomendaciones... No, salta el segundo. ¿Segundo? El convenio reconoce, ahí dice, esperen que yo, si no estoy con los lentes, disculpen. Sí, está perfecto. Está. Reconoce que toda persona tiene derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluido la violencia y el acoso por razones de género. Es la primera convención de OIT donde, además de poner en la agenda, en el centro del mundo del trabajo, imagínense que la OIT está formada por los estados, o mejor dicho, los representantes de los distintos estados que la conforman, las cámaras empresariales y de comercio, y el mundo de los trabajadores, o sea, los representantes sindicales a nivel global. Bueno, es la primera vez que acuerdan de la existencia de que, por más que se hayan emanado de la OIT un montón de convenciones, no se ha podido erradicar ni la discriminación, ni la violencia, ni el acoso. Pero además suma a esto algo muy importante, que es la primera vez que la OIT, si no mal me equivoco, empieza a hablar de la prevención de la violencia basada en género, ¿no? Si bien ya hay otras convenciones a nivel de ONU que obviamente hablan de la prevención de la violencia basada en género, a nivel del mundo del trabajo, es la primera convención que constantemente en sus artículos va a decir: tenemos que prevenir la discriminación, tenemos que prevenir la violencia en sus múltiples caras, obviamente que la de género no es la única, pero que pone el acento en la violencia basada en género. ¿Por qué? Porque este es un gran filtro que impide a las mujeres acceder al mundo del trabajo, entrar y mantenerse en el mundo del trabajo, y a su vez muchas veces es el filtro que expulsa a las mujeres del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque son en su gran mayoría las que más sufren distintas discriminaciones, distintas violencias que están metidas dentro de las organizaciones laborales, diríamos, hace siglos. En Uruguay no podemos decir tantos siglos, pero bueno, hace muchísimos años, y que de alguna forma, a
lo largo de los tiempos las mujeres han tenido que pagar peaje para seguir trabajando. Han tenido que sufrir las consecuencias de la violencia para mantenerse en ese mundo del trabajo, para lograr su autonomía, para poder aspirar a crecer dentro de la empresa, pero también de la cooperativa. Seguramente hay muchas mujeres cooperativistas que están acá y que si quieren conversar y cortarme, por supuesto, que tienen la palabra y toda la libertad, han tenido que luchar por ser escuchadas, han tenido que luchar porque se escuchen sus propuestas, porque a veces las mujeres han sido escuchadas, pero lo que se escucha, o lo mejor dicho, lo que se oye no se escucha, porque rápidamente se desestima el que está diciendo algo sin significación, o no tiene mayor validez para el futuro y la vida de la cooperativa. Bueno, han tenido seguramente que luchar muchas mujeres cooperativistas para llegar a los cargos de decisión dentro de las cooperativas, y han tenido que luchar para sostener las cooperativas. Seguramente Ángeles me va a decir, mirá que en el mundo cooperativo somos las mujeres las que sostenemos las cooperativas. Los carteles que veo por mi barrio dicen, no hay cooperativismo sin mujeres, y seguramente debe ser una gran verdad. El 80% del movimiento está basado En las 80% mujeres. En las mujeres. Bueno, cuán importantes son las mujeres en el mundo cooperativo y cuán importante es que sientan que pueden ejercer todos sus derechos, que no hay límites a sus derechos, que la responsabilidad en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Es decir, yo puedo ejercer los derechos dentro del mundo cooperativo, pero sí me hago cargo, obviamente, de la violencia o la discriminación o los daños que puedo hacer a terceros, ya sea a otras mujeres o a varones, etcétera, etcétera, ¿no? El ejercicio de los derechos implica también el ejercicio de las responsabilidades. Lo que algunos hablan de obligaciones y que a mí no me gusta mucho ese término, bueno, pero tiene que ver con las responsabilidades de ejercer los derechos. De cuidarse y cuidar a los otros, especialmente en un mundo donde todos son trabajadores, pero también podríamos decir patrones o inversionistas a la vez, y eso es lo más difícil dentro de una cooperativa. Y no olvidemos que para el movimiento cooperativo el centro es el ser humano. Cuanto más razón todavía nosotros tenemos en poder dar ese objetivo y hacer valer que dentro del cooperativismo el centro es el ser humano. Entonces, por eso es que justamente estamos tan preocupados y hemos trabajado durante todos estos años, y por suerte la FUC se está sumando para seguir con esta tarea que también está desarrollando. Bueno, esperemos entonces contagiar a la FUC y a todas las cooperativas que la integran a pensar estos temas, a noticiarse, seguramente ya algunas ya lo conocían, de la existencia de esta convención que se ha hecho ley, como ustedes ven ahí, la ley 19849, y que si bien a veces a nivel todavía falta de los organismos públicos mayor difusión, mayor sensibilización, bueno, saber que tienen, que es obligación de las cooperativas, generar ambientes libres de toda forma de discriminación y violencia. Brindar, como dice ahí, una protección amplia y, como ven también ahí, esto aplica a los sectores públicos, privados, de la economía formal y de la economía informal, en las zonas urbanas y rurales, o sea, nadie queda por fuera, ¿no? En esto de prevenir y en esto de ser responsable de cuidar a los otros, en esto de hacer realidad lo que decía Ángeles, de que el centro son los cooperativistas, varones y mujeres, bueno, que no solamente sean discursos, sino que eso se transforme en acciones y que eso también, se transforme en la vida cotidiana de cómo resolvemos las cosas. A veces muchas empresas nos dicen, bueno, pero generan nuevas convenciones, esto nos trae nuevos gastos, porque también vamos a ser realistas, que esto hay que pensar en términos económicos. Bueno, generar cambios en la malla, en el entramado vincular del día a día en el mundo cooperativo, les puedo asegurar que prevenir no es un gasto, es una inversión.
Y en cambio, no invertir en la prevención le va a generar sí un gasto en la solución. ¿Por qué? Porque los va a encontrar como cooperativistas inermes, sin armas para enfrentar el pequeño fueguito que vemos, ¿no? Si tenemos todo un sistema de prevención, bueno, vamos a poder encarar el tema, vamos a poder buscar caminos de solución para todos, no solamente para la persona que en este momento lo está sufriendo o viviendo. Pero si no tenemos nada, la llamita se puede transformar en una gran hoguera y la hoguera quemar todo el mundo cooperativo o toda una cooperativa. Entonces, siguiendo obviamente los principios cooperativistas, ¿cuánto ustedes pueden dar ejemplos al mundo empresarial de este camino, de iniciar un camino de reconocimiento de capaz no conocía esta ley, no conocía otras leyes, no sé cómo hacerlo, pero tengo que construir estos espacios de participación para que entre todos podamos, bueno, llegar a instrumentos aceptados, pero que generen elementos de garantías, más allá del cambio de autoridades que ustedes tienen en el mundo cooperativo, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, pero bueno, saber que es una política cooperativa, no de un consejo directivo. Bueno, sigamos. Vamos a girarnos, si no nos perdemos. Pedimos disculpas por cómo está. Se me olvido y les digo, y no los enfrento, perdón, a la pantalla. Vamos a pasar a la 4. Cecilia. Ahí vemos cómo dice ahí, el acoso sexual se traduce en grandes costes monetarios para los gobiernos y los empleadores, en particular en términos de atención médica, asesoramiento, pérdida de productividad, resolución de casos y compensaciones monetarias judiciales. ¿Por qué les traigo esto? Un poco para ver que ya desde la OIT, obviamente, si bien hay una buena intención, sabemos que en realidad lo que tenemos que cuidar son los ambientes laborales, ¿no? Lo que tenemos que cuidar es a los trabajadores. Y los trabajadores y los ambientes laborales es lo que permiten que se sostenga, que viva esa cooperativa, en este caso. Y es más barato invertir que acudir al problema, ¿no? Como ustedes ven ahí, ¿qué pasa si una cooperativa es denunciada hoy en día en los medios que utilizamos, Facebook, WhatsApp, ¿no? Denunciando situaciones de discriminación o de violencia ejercida por los miembros del mundo cooperativo? ¿Cómo queda su identidad? ¿Cómo queda su imagen dentro de este pequeño mercado de trabajo que realmente cada vez más los usuarios, las personas que compran un servicio, las personas que compran un producto, bueno, van viendo si de alguna forma quien nos vende ese servicio, quien nos vende ese producto, cumple con las leyes nacionales, cumple con el buen trato, cumple con las buenas prácticas o incurre en vicios que podríamos encontrar en otros lados y que acá, digo, es mucho más grave en el mundo cooperativo, ¿no? En tanto violación o no reconocimiento o atropellamiento de los derechos de las personas, de los trabajadores. Entonces, digo, por todos lados tenemos que pensar que es más importante invertir en pienso, en tiempos, en personas que puedan dedicarse, que no tienen que ser muchas, a construir mecanismos de prevención, a charlar sobre estas cosas con los demás cooperativistas, a acordar, bueno, qué tipo de ambiente laboral queremos, qué cosas ya no son más aceptables. Porque muchas veces, y trayendo la sociedad en la cual vivimos, muchos varones cooperativistas me dicen algunas compañeras, bueno, arreglan un conflicto o golpeando la mesa y generando miedo o violencia, ¿no? Para cambiar las decisiones en un consejo directivo, o insultan a una compañera como que, bueno, que está en su periodo, o que está mal atendida, o que es solterona, ¿no? Es decir, todo un conjunto de violencias simbólicas que tenemos
¿no? Incorporados, colonizados internamente, muchos varones y también muchas mujeres, y que, bueno, ya no son permitibles. Pero no son permitibles no solamente porque está esta convención, sino porque, bueno, hay un movimiento de mujeres, un movimiento de varones, un movimiento de derechos humanos que justamente brega porque las personas seamos todas iguales y seamos respetadas y de alguna forma podamos ejercer los derechos. Entonces, aquellas violencias pequeñas, chistes, bromas, formas de resolución de determinadas situaciones, concesiones simplistas de algunas situaciones, debemos empezarlas a poner bajo la lupa, debemos escucharlas y no debemos negarlas, porque esas pequeñas cosas son las que van construyendo ambientes laborales cargados de violencia, de resentimiento, de falta de ganas para seguir trabajando. La idea, como veníamos hablando también con Jorge la vez pasada, no es esconder las cosas bajo la alfombra, es reconocer lo que nos falta, reconocer capaz que tenemos debilidades, ¿sí? En el mundo cooperativo, en cuanto a información, la sensibilización de estos temas, por eso estamos acá, pero también es, bueno, ¿qué caminos tengo? ¿Qué instrumentos se han dado? ¿Qué se han creado en estos últimos años que de alguna forma nos pueden ayudar como cooperativistas a esta inversión en las personas, esta inversión en los cooperativistas, que es una inversión al crecimiento y desarrollo de las cooperativas? Obviamente está de más decir que, además de la violación de derechos de las personas, el sufrimiento que se genera en las personas que padecen discriminación, en las personas que tienen que aprender a soportar el acoso, sea sexual o laboral, es terrible, y eso va a tener directa relación con la producción de la cooperativa, con la venta del servicio. Lo mismo cuando se genera todo un clima, decíamos, enrarecido, lo mismo cuando la gente se va muy enojada, lo mismo cuando la gente se va y hace una denuncia. Bueno, sabemos hoy en día que esto pasa a la justicia, sabemos entonces que tenemos que prevenirlo, porque si no, si se pasa a la justicia o se pasa a la órbita de investigación de la inspección, las empresas van a sufrir profundamente desde el punto de vista económico por no haber establecido ninguna conducta, ninguna política que prevenga, por no tener un protocolo, por no saber cómo resolver los problemas de situaciones de violencia, por no atenderlos o por atenderlos y atenderlos mal. Me decían en una cooperativa unas mujeres muy valientes, nosotros éramos de género y nos dijeron, encárguense de estos problemas. Y no sabíamos cómo hacerlo. Hicimos lo mejor que podíamos desde el punto de vista humano y guiadas por el sentido común. Pero bueno, está buenísima la gauchada que hicieron estas mujeres por el Consejo Directivo, pero todos sabemos que hay que formarse para encarar estos temas. ¿Por qué? Porque están en riesgo la vida de personas, mujeres, varones. Hacer mal las cosas puede generarle una segunda violencia a las personas y a su vez, muchas veces, situaciones muy complejas de las que algunas se podrán recuperar y otras no se podrán recuperar. Entonces es una responsabilidad grandísima que las cooperativas puedan como saber de sus obligaciones y poder acompañar, apoyar y reconocer los espacios de las comisiones de género para que estas comisiones de género, si no tienen los conocimientos suficientes, bueno, puedan reclamarle a las instituciones, bueno, formarse y poder generar estos instrumentos para abordar las distintas situaciones. Desde el movimiento cooperativo sabemos que se están apoyando a las comisiones de género, pero también sabemos que estamos en pañales, ¿no? Que esto es un fuerte impulso que muchas mujeres cooperativistas vienen haciendo hace largos años y que de a poquito va impregnándose en las distintas cooperativas. Pero además de buenas voluntades, además de habitar las identidades de mujer, se necesita a veces formación, se necesita
de alguna forma estar alineada con las políticas y con las normas para poder hacer bien las cosas. Saltamos una power, Cecilia. Acá hay algunas definiciones que capaz las fuimos diciendo como en palabras más simples, pero vuelvo a insistir, es lo que acordaron los estados, reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razones de género. Es decir, nos estamos refiriendo fundamentalmente ahí a la violencia basada en género, que todos sabemos, o que por lo menos deberíamos saber, y estaría bueno a todos los cooperativistas que están siguiendo esta transmisión, bueno, acercarse al conocimiento de la ley 19.580 que existe en nuestro país, que nos habla y que por primera vez jurídicamente da el lugar a un marco y reconocimiento de 18 o 19, según distintos autores, formas de violencia que sufren las mujeres. No solo la violencia doméstica que estamos acostumbrados, desgraciadamente, a escuchar en la televisión, o la forma más extrema, más deshumana de la violencia, que es el feminicidio, ¿no? El asesinato de una mujer basado en el odio y el desprecio de esa mujer por su identidad sexogenérica. Existen otras, y existen otras que hablan profundamente de los ámbitos de producción, de los ámbitos de trabajo. La violencia de pagarle a una mujer menos por ser mujer. La violencia de no dejarla participar en un consejo directivo. O la violencia que decíamos de golpear la mesa para que una mujer tenga miedo y acate una decisión emanada de un varón. O la violencia de que las mujeres solo participen en la producción de la cooperativa y no en las decisiones. Es decir, hay un montón de violencias económicas, patrimoniales, simbólicas. Ojo, incluso la ley ha reconocido la violencia hacia las mujeres afrodescendientes, que es también un gran paso, porque estos temas muchas veces iban como por caminos paralelos, pero que no se tocaban. Solamente hablábamos de género, pero bueno, sabemos que el género sí nos permite visibilizar la violencia estructural, pero hay otras. El racismo, la discriminación por cuestiones de discapacidad. Bueno, esta ley nos obliga a establecer condiciones de trabajo dignas y decentes para todos. Una mujer cooperativista que tiene una discapacidad debe poder ir a trabajar a su cooperativa con una accesibilidad para entrar físicamente, una accesibilidad para ir al comedor, una accesibilidad para la higiene. Bueno, tenemos que pensar estas cuestiones. No importa que no tengamos cooperativistas con discapacidad. Debemos de a poquito ir generando cambios en esto de un cooperativismo basado en principios, ¿no? Cooperativistas, de respeto, de igualdad, inclusiva. Como no me aclara acá Ángeles. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es algo con el cual se nace. Hay personas que sí, pero discapacitados podemos ser todos potencialmente. Podemos tener un accidente, quedar en silla de ruedas, y ¿qué hacemos con ese cooperativista? ¿Deja de ser cooperativista? ¿Deja de venir a trabajar? ¿Cómo generamos un cambio en la cooperativa para que tenga un acceso digno, respetuoso, para que siga sintiéndose trabajador y trabajadora de esa cooperativa y siga sintiéndose que puede aportar y sostener su propia vida? Traigo el ejemplo de la discapacidad psicomotriz, como podría ser el ejemplo de las discapacidades visuales, de las discapacidades auditivas, etc. Sé que el mundo cooperativo ha dado distintos ejemplos de incorporación, de inclusión y de trabajo para poner esta temática a pensar al mundo cooperativo, pero bueno, debemos redoblar los esfuerzos porque sabemos que todavía no están las mejores condiciones para las personas que sufren discapacidad, para las personas afrodescendientes, para las personas migrantes, para las personas diversas. ¿Qué pasa en el mundo cooperativo? ¿Incluimos a las personas trans? ¿A las mujeres trans? Seguramente ustedes me van a decir, en el mundo cooperativo no discriminamos a nadie. Bueno, quiero que me muestren algún documento donde ustedes dicen y declaran que no discriminan
pero a su vez me muestran qué caminos hacer para efectivizar esa no discriminación. Cómo trabajar la inclusión de alguien distinto, de alguien diverso, pero además también cómo trabajar en la aceptación de todos los demás respecto a esa persona. Aceptación que no es igual a tolerancia. Porque tolerancia es, te dejo entrar a la cooperativa, pero vos siempre sos el bicho raro, ¿no? Aceptación es aceptar que es un igual a mí en tanto derechos, que tiene el mismo valor y que seguramente debe y tiene todo el derecho de ejercer los mismos derechos que yo. Muchas veces las cooperativas deberán generar mecanismos de equidad, es decir, de igualdad de condiciones para que puedan ejercer esos derechos. Saltamos a la otra, compañera. Entonces, algo más que dice la Convención, considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles, ¿no? Diríamos, de cooperativas sostenibles, y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de la empresa y la cooperativa, y la productividad. Es decir, poner las barbas en remojo, saber de que existen estas leyes, saber dónde están los instrumentos y prepararse, realmente, vuelvo a insistir, es una inversión no solamente para corregir males que venimos heredando en el mundo laboral de hace muchos años, décadas y hasta podríamos decir siglos, sino, bueno, generar cooperativas del futuro en las cuales la participación, el respeto, el trabajo digno, ¿no?, sea el motor del mundo cooperativo, sea el motor donde realmente sea un modelo alternativo de producir, de trabajar y de darle sentido a la vida. ¿Seguimos? ¿Cómo estamos de tiempo, Cecilia? Quedan media horita. Bueno, media horita. Entonces vamos a saltar a algunas cosas. Le vamos a dejar este PowerPoint para compartir después, Sí, por favor, en la página web de FUC y quizás también de FUDECO. Pero, por ejemplo, me gustaría hablar acá un poquitito algo que nos pidió, salta a las 12. Nos pidió Ángeles. Bueno, ¿cómo detectar estas situaciones? ¿Otra más? ¿Cómo detectar estas situaciones? Otra más. Ahí. Y yo las puse en blanco. Porque yo creo que todos los que me están, los y las que me están escuchando, seguramente todos saben que es una vulneración del derecho, ¿no? Vulneración del derecho es cuando yo no reconozco los derechos que tiene acá mi compañera sentada, Ángeles, o quiero no reconocer, no los niego, o socavo los derechos, o restringo los derechos humanos que ella tiene para desplegar en su existencia, en su vida, para hacer digna su vida. Entonces, discriminación es cuando yo, por algún motivo preconcebido, o ideológico, o religioso, o vaya a saber de qué otro elemento yo me valgo, le restringo, prohíbo el libre ejercicio de los derechos de la compañera. Y puedo generar acciones que, apuntadas en base a la discriminación, violenten su proceso de ejercicio de derechos. ¿Tá? Entonces, discriminación y violencia a las cooperativas no les ponía absolutamente nada, porque creo que ustedes pueden ver que si no tenemos, vuelvo a insistir, una política definida, acordada entre todos los cooperativistas, de inclusión de personas de la diversidad sexual, bueno, estamos discriminando. Por más que digamos lindos discursos de que no se discrimina a nadie, de que cualquier persona gay puede entrar, de que cualquier persona trans puede entrar, de que cualquier persona lesbiana puede entrar, de que nadie le pregunta a nadie su sexualidad, pero seguramente no tenemos algo acordados entre todos de cómo podemos contrarrestar y no tolerar discriminaciones solapadas, discriminaciones indirectas, o
acciones, como miradas, como comentarios, como chistes, como bromas, de aquel que es diverso, de aquel que es diferente. Aquel que es diverso, por suerte diverso, pero es igual en derechos. Es decir, el principio de igualdad que se viene discutiendo a nivel de los distintos movimientos es el principio de igualdad que reconoce la diversidad. No es el principio de igualdad del idéntico, porque si no estaríamos bastante en el horno, ¿no? Entonces, sí, vamos a tratar como de ver acá con los compañeros, que después los voy a decir rapidito para dar lugar a las preguntas y para dar lugar a la discusión y al cuestionamiento. Sí, quizás lo que nos cuesta más como reconocer son aquellos indicadores de posibles situaciones de acoso sexual o posibles situaciones de estar ante una situación de acoso laboral. Acá traigo algunos ejemplos, y estos ejemplos obviamente que son meramente ilustrativos, porque pueden haber diferentes acciones o omisiones que generen en una persona violencia, y violencia sostenida de tipo sexual a lo largo del tiempo se transforma en lo que denominamos acoso sexual laboral. Entonces, cuando se utilizan las palabras bromas sexuales, ¿no? Bromas no pedidas, ni queridas, ni consentidas por el sujeto que es blanco de las mismas. Obviamente sabemos a nivel mundial por las investigaciones que el 90 o más % de las personas que sufren el acoso sexual laboral o la violencia sexual laboral son las mujeres. Pero no nos pongamos miopes que también muchos varones no diversos y diversos también sufren el acoso sexual en el ámbito laboral. Los comentarios groseros sobre el cuerpo de la persona que recibe esta conducta discriminadora y por lo tanto violenta, el presionar para citas, la demanda de favores sexuales como condición para entrar a un trabajo, para estar en el trabajo o para crecer y desarrollarse dentro del trabajo, la necesidad de tener que explicar preferencias sexuales, cuando no se utilizan las palabras, la mirada del cuerpo fuera de tono, si tendremos que seguir cambiando y trabajando, ¿no? Esto que está tan incorporado y tan hoy en un mundo hipersexualizado y donde la sexualidad se transformó en un comercio y diríamos en una explotación, bueno, cuánto muchas veces se minimiza, se niega que determinadas miradas son una broma o no pueden caerle mal a la persona. Bueno, acá tenemos que pensar centrado en los derechos. Si la persona dice que el jefe, tal encargado de la cooperativa, me mira violentándome en mi ser mujer, en mi ser varón, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es investigar, creerle, pero investigar y llegar a realmente la verdad de los hechos. Los gestos y los tocamientos obscenos, que todos, especialmente nosotros los varones, tenemos como de alguna forma incorporados y habilitados por nuestra cultura, las fotografías o dibujos sexuales, las cartas y las notas ofensivas, los mensajes con contenido sexual. Acá tenemos las sin palabras, o con acciones, las proximidades excesivas, los seguimientos a la salida del lugar de trabajo, buscar quedarse a solas, el pellizcar en el cuerpo del otro, tocar, masajear en forma indeseada, tocar intencionalmente o accidentalmente las partes sexuales del cuerpo del otro. Vuelvo a insistir, para los y las que me están escuchando, acá es apenas unas pinceladas de las distintas formas que pueden tomar el acoso laboral o las distintas formas de violencia sexual laboral. Hago diferencia de violencia sexual porque a veces puede ser una sola acción que no llega a configurar acoso, o cuando esas acciones se repiten a lo largo de un periodo de tiempo, transformarse en un acoso sexualmente silenciado por todos y todas. Pero si trabajamos, si apostamos a sensibilizar, a informar a los trabajadores cooperativistas, si creamos instrumentos y si nos convertimos todos y todas los cooperativistas en defensores de esos instrumentos, en guardianes de esos instrumentos, bueno, yo creo que vamos a pasar del meter bajo la alfombra
del no me meto porque a mí no me están acosando, a hacer cumplir las leyes y las normas internas. No solamente contar con los instrumentos que ya ustedes tienen como cooperativistas en sus cartas fundacionales, en sus principios cooperativistas, pero sí también sumarle estos instrumentos que tenemos desde la Convención 190, la 18.561, la 19.580 y otras. Y como también novedad, Cecilia, cómo ir detectando, me decía Ángeles, distintas formas de acoso laboral. Esto de lo que todavía no estamos hablando mucho, pero que ya tenemos que hincarle el diente. Y que han sido como prácticas que se siguen utilizando, no vamos a negar que se han erradicado, pero que bueno, que generan muchísimo sufrimiento a las personas, o las personas que lo padecen. No dirigirle la mirada o la palabra, con intento de atacar en ese trabajador la comunicación y las relaciones sociales. Volvemos a insistir, las personas no solamente vamos a una cooperativa a trabajar solo por el dinero, quizás en este mundo que vivimos, por supuesto que el dinero ocupa un lugar muy importante, porque sin dinero no podríamos vivir, no podríamos ejercer nuestros derechos. Pero también todo el tema de las relaciones laborales que vamos cultivando a lo largo de 8 horas, 365 días, son tan importantes para sostenernos como trabajadores, para sostenernos como personas, para desarrollar nuestras competencias, pero también para sostener en sano cuidado nuestra autoestima. La mirada de desprecio es objeto de rechazo, los malos tratos de un superior o de un encargado o de un compañero, las formas violentas de comunicación, verbales o paraverbales, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Puede ser, si es una sola vez que a mí me levantaron la voz y me gritaron, una violencia, pero si esa violencia es sostenida a lo largo del tiempo por nuestros encargados que no ven o que no escuchan, o por nuestros compañeros que tampoco ven y no escuchan porque no se trata de ellos, estamos instalando, estamos generando el mensaje de que en la cooperativa todo se permite y cualquier violencia puede seguir su curso a transformarse en una situación de acoso. Gritos y regaños ante los demás compañeros, corregir o disciplinar, denigrando a una persona delante de las demás personas o adelante de los clientes, ignorar a una persona en una reunión, amenazarla, agredirla verbalmente o físicamente, o destruir sus instrumentos de trabajo, borrar un disco duro, borrar la información, no aportarle información para que haga un adecuado informe que permita llegar a conclusiones erróneas y por lo tanto hacer y demostrarle al consejo directivo que esas personas, bueno, no están trabajando en función de la cooperativa o están haciendo un daño a la cooperativa cuando estas personas no están justamente en esa posición, pero sí hay otras personas que urden, que generan, que planifican, bueno, cómo atacar, violentar y destruir a una persona. Y acordémonos que por acción reflejo, atacar, destruir a la cooperativa. Ignorar la presencia de la persona, excluirla, no dirigirle la palabra, quitarle las tareas a las cuales se le había asignado, o colocarlo en acciones que muchas veces están por debajo de las competencias que estas personas pueden desarrollar, o pedirle acciones que están o por encima de sus competencias, o no darle los instrumentos, la información necesaria para realmente poder ejercer la tarea que se les asigna o se les pide. Decíamos, esto son algunas pinceladas de las distintas formas en que el acoso puede ir gestándose. Lo que tenemos que desarrollar a nivel del mundo cooperativo es el oído, la vista, el pienso y la prevención de estas situaciones. Porque no les vamos a poder transmitir todas las formas de violencia. El ser humano, desgraciadamente, es infinitamente creador de estas formas de violencia. Y entonces, bueno, tenemos que estar atentos. A ver, esto violenta a la compañera Dati en el ejercicio de ser cooperativista, violenta a la compañera Cecilia, corregir a la compañera Cecilia en una reunión frente a todos los compañeros a los gritos y
insultándola. ¿Eso es un correctivo, es un disciplinamiento o en realidad es una violencia en sí misma? Que lo único que va a generar es bajar la autoestima, desmotivar a la trabajadora, no tener ganas de seguir trabajando o buscar un nuevo empleo, ¿no? Es decir, buscando poner el centro a los trabajadores y trabajadoras, buscando cuidarlos y buscando que estas personas no solamente se desarrollen, sino puedan dar lo mejor para el desarrollo de la cooperativa. Bueno, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que entonces empezar a invertir en prevenir y invertir en escuchar, bueno, cuáles son las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de mi cooperativa. Como decíamos, invertir, pero no estamos solos. Pasate para la otra. Es decir, hay elementos de los reglamentos internos de las cooperativas que hay que hacerlos vivos, hay que hacerlos vida cotidiana, no para recitarlos como un salmo, pero sí para transformarlos en acciones. Sabiendo que ustedes, desde hace bastantes años, son responsables absolutos por las cosas que les puedan pasar a los cooperativistas frente a una situación de discriminación, o de violencia, o de acoso sexual o laboral. Ahí ustedes están viendo las distintas leyes, las más importantes, que los obligan a estar preparados. Y los obligan a investigar, pero obviamente no de piacere y a cualquier forma, o porque soy buenísimo como cooperativista, sino a cumplir las normas y a generar una investigación que dé garantías y a todos y a todas de que realmente se van a hacer bien las cosas, de que realmente yo puedo decir en la investigadora qué pasó sin miedo a que después el presidente me persiga o genere conductas, digo presidente, presidenta, para poner como la cabeza, no pongamos todo en el presidente, sino a veces hay otros actores ahí que pueden ejercer conductas de represalia que de alguna forma han formado parte del ADN uruguayo, ¿no? Es decir, bueno, hablas, bueno, después vas a tener una represalia. Bueno, en una democracia como la que estamos viviendo, en una democracia interna de las cooperativas, debemos eliminar o erradicar algunos instrumentos que no están al servicio de los cooperativistas, sino que están al servicio de otras formas de ejercer la autoridad y de otras formas de ejercer los vínculos laborales. ¿En qué podemos recurrir? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande entre el EFOP, INACOP y también, por supuesto, CUDECOP, aunque no los puse ahí, y por supuesto FUC, porque por algo estamos acá. Pero bueno, pusimos las más públicas ahí para decir, bueno, nosotros tanto en INACOP como en EFOP tenemos responsabilidades. Por eso hemos generado entre estas dos instituciones hermanas y con CUDECOP, con FUC y con otras cooperativas, con la federación, que me estoy olvidando, perdón, la federación de producción y todas las federaciones, un encuentro que nos permita acercar estas informaciones y que nos permita, bueno, a ver, ¿cómo podemos solidariamente y de acuerdo a los principios cooperativos, y ya usted dirá 1000 veces repitió lo mismo, bueno, pero haciendo carne esos principios, apoyar hacia el cambio, ¿no? Apoyar hacia las cooperativas del futuro, como decía Jorge. Entonces, ¿sabemos que si vamos a buscar recursos afuera, salen muy caros? Sí, sabemos. Hace poco me asombraba lo caro que cobran algunas cosas los abogados, y unas compañeras cooperatistas me decían, ¿a dónde nos mandaste? Porque no podemos absorber esos costos. Bueno, pero sabemos que hay otros instrumentos y la idea es levantar la demanda y generar respuestas, pero buscando soluciones dentro del mundo cooperativo, que hay, existe y existirá gente muy valiosa, de las cuales hemos aprendido y de las cuales seguimos aprendiendo para, bueno, ayudarlos a cambiar esto en el mundo del trabajo. Esto que les contaba, y que no lo voy a anunciar yo, pero bueno, algunos movimientos, federaciones y cooperativas vienen cambiando, vienen generando instrumentos, y eso es un gran esfuerzo para que otras cooperativistas, pequeñas, micro o medianas y grandes, también se animen en las distintas clases, como dice Ángeles,
bueno, es posible este cambio, es posible cambiar el chip dentro del movimiento cooperativo. ¿Para qué? Para que todos estemos mejor, para que sea digno nuestro trabajo y decente, y que podamos todos desarrollarnos como personas y como cooperativistas, y aportar un modelo alternativo a la producción de tipo capitalista. Bueno, vamos a dejar lugar a las preguntas, interrogantes, críticas, cuestionamientos o demandas. Les pedimos que hagan llegar la demanda de estos cursos o para el apoyo también de las comisiones de género, tanto INACOP, ACUDECOP, AFUC, ANFOP. Quizá vamos a tener que poner los mails, los teléfonos, para que todos los que están participando sepan que, bueno, hay instrumentos, hay apoyos, es golpear y, bueno, y tratar de pensar juntos cómo podemos empezar ese camino de cambio. Bueno, ahora sí, me pongo los lentes. Bueno, están todas tímidas, ¿eh? Todos tímidos. Allá veo a Claudita Delicio, que hay no había gente visto que no antes. es nada tímida ni tímido, así que esperamos las consultas, las palabras de las compañeras y compañeros que están. José Luis levantó la mano. Bueno, José Luis, Sí, desde Paysandú llegan noticias. Bienvenido. bueno, nosotros a raíz de participar en el programa Más Valor Cooperativo y la herramienta IMA, lo cual nos hizo ver la cooperativa de todos lados, ¿no? Una de las carencias que notamos es justamente todo lo referido a género, ¿no? Estamos embarcados en todo un proceso muy, muy largo, que incluye ahora el 30 con el reconocimiento al Premio Nacional de Calidad. Por lo tanto, este año fue muy movido, y en la planificación que hicimos es comenzar a abordar todo el tema de género y el ambiente laboral. Si bien nosotros no hemos tenido ninguna situación, por lo menos no se nos ha presentado, y tampoco nosotros hemos podido constituir un grupito mínimo para que sea aparte del consejo directivo, ¿no? Que en algún momento fusionemos juntos, sí, pero me parece que eso tiene que ser, tiene que tener otra mirada también, ¿no? Porque si no quedas circunscrito a un ámbito de poder, digamos, ¿no? Y tiene que estar un poco fuera, ¿no? Interrelacionado, pero fuera. Y una de las cosas que vamos a hacer es, medio lo hemos definido en el Consejo Directivo, es pasarle ese trabajo en principios a las 3 compañeras trabajadoras que tenemos. Son 5 los trabajadores, somos la cooperativa más chica de consumo que existe, pero que empiecen a volcar y empaparse en ese tema también, ¿no? Y toda la experiencia que tengan y las capacitaciones que tengan, una de ellas está en 3er año de psicología, por lo tanto puede aportar mucho, y bueno, y ahí ir superando toda esta situación, ¿no? Y hacer un abordaje más amplio, intentar llegar a todas las socias, todos los socios, y bueno, y tener vínculos con la Comisión de Género de la Mesa, vinculación con FUC, empezar ese trabajo que para nosotros es fundamental, y es fermental. Por lo pronto, esa es la aporte. Y es de crecimiento, José Luis. Y tal cual. Es de crecimiento y es de futuro, como decíamos en la invitación. Es cooperativismo del futuro. Yo escuchaba a Jorge ahora, ¿no? Y bueno, se me reflejaban un montón de cosas, de vivencias en cooperativa, atravesando la parte cuando estuve en CUDECOP, el conocimiento de otras clases cooperativas, el conocimiento que tenemos a través del Comité de Género del CUDECOP. Entonces, esas vivencias que de repente uno hace años no las veía tan de cerca, nos parecía que no nos pasaba a nosotros, que no teníamos nada que ver con eso. Sin embargo, empezás a analizarlo, como nos dice Jorge, empezás a verlo con los ojos de género y te das cuenta que pasa.
y te das cuenta que las tenemos ahí, al ladito nuestro. Por eso es tan importante, por eso agradecerte, Jorge, hoy la verdad que la charla de hoy ha sido maravillosa, porque nos abre un camino, nos deja cosas, que esto es fundamental, nos deja herramientas, esto no es más que son herramientas a utilizar para todo el movimiento, en este caso especialmente la FUC, que ha sido una federación que en ese sentido se ha marcado en hace unos años a esta parte, queriendo tener otra visión. Pero sabemos todos que las cooperativas de consumo venían muy cerradas a todo este espectro que para nosotros era desconocido. Nosotros no solamente nos manejamos con trabajadores en nuestras cooperativas, sino para nosotros es muy importante el socio. Nosotros dependemos de nuestros socios y por eso es que estas reglamentaciones, esta charla que acaba de darnos Jorge, maravillosa, pienso que va a ser muy alentadora para que se sigan formando grupos de trabajo, como si Cooperpay son 5 funcionarios y 3 van a dedicarse a esto, es un gran ejemplo para el resto de las cooperativas, que son muchos más y que sin embargo no tienen ni siquiera una persona trabajando en este tema. Por eso nosotros instamos a que cada cooperativa tenga su grupo de género, su equipo de género, que lo denomine como quiera. Género no es solamente de las mujeres. El género abarca todo esto que nos estuvo diciendo Jorge, muy claro, sumamente claro, que por eso yo creo que es muy importante que hoy nos escuchen nuestras cooperativas de consumo principalmente, esto es directamente, justamente para aquellos que no hemos venido siempre trabajando en este tema, ya tenemos por suerte un montón de federaciones y cooperativas de otras clases cooperativas que sí lo vienen haciendo. Entonces también va a replicar este mensaje y para nosotros es fundamental tenerlo como una Biblia para poder trabajar en ello. Así que bueno, esto parece un aporte, pero... Buenísimo, José Luis, que estén encarando la temática y que van a ver que se va a ir agrandando, ¿no? La necesidad de seguir pensando y modificando cosas, ¿no? Y el más que se anime. Perlita, ¿qué decís? A ver, ¿qué te pareció Perlita? Ya vamos a cambiar esto, Perlita, y a Romina le digo, /AS. Sí, buenas tardes para todos, me encantó la charla. No, yo también digo que nadie pesa los daños emocionales y hasta físicos que quedan en las personas, porque realmente después es muy difícil superar, aunque cambien de trabajo, se vuelve con mucha dificultad. Y el cuerpo mimetiza todo ese tipo de presiones sufridas. Y creo que eso también es muy importante, mucho más de la situación que pasa, que se prolonga en el tiempo. No es fácil después deshacerse de eso que quedó marcado en uno, así se cambie de trabajo. Por eso que me parece que por la salud mental y hasta la física, ¿no? Porque repercute todo eso, esa emoción en trastornos hasta digestivos, contracturas, un montón de cosas que se prolongan en el tiempo, por lo que la persona no se afecta solo por ese acoso o ese piropo, sino que después también lo siente físicamente. Gracias. Sí. Gracias por tu aporte, Perla, porque realmente el tiempo es limitado, pero sí, es verdad lo que tú decís, las consecuencias en la salud, en la vida y hasta la vida de vínculo de esa persona sí se ve muy afectada, ya sea tanto las distintas manifestaciones de violencia como en el acoso sexual como en el acoso laboral. No dimensionamos a veces el daño que le podemos hacer a esas otras personas, muchas veces, y a veces justificado para echar a alguien y no querer pagarle los derechos que tiene para sí, ¿no?
Otro de los temas que no alcanzo a ver. Pero nosotros yo creo que es muy importante el tema de nosotros, con esta charla, con todas las charlas que se hacen en distintas federaciones. Yo, como les contaba el otro día en el comité nuestro de PUDECOP, había participado en una charla de masculinidades con FSBU, que lamentablemente no pude el otro sábado por otras tareas que teníamos. El otro viernes fue muy buena. Yo creo que hay cooperativas que lo están haciendo, FUCBAN, federaciones, FUCBAN lo está haciendo, FCPU, aparte también Cooperativa Activa de Ahorro y Crédito, que siempre es muy revolucionario en todas estas cosas y lo está trabajando y trabajando muy bien. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es inquietar, hacer una revolución en todas nuestras cooperativas de consumo, principalmente porque para esto justamente esto es lo que queremos inquietar hoy en día, para que todas sean parte de este movimiento. Tenemos esas herramientas y tenemos el apoyo, que no creo que nos vaya a fallar el próximo año, para poder tener a gente muy valiosa que viene y que a nosotros nos da esta gran mano de poder llegar a cada uno de ustedes y poder abrir la cabeza y saber cuándo de repente cosas que han sido tan comunes en la vida diaria de todos nosotros, sabemos que de repente a nosotros nos molestan. Saber hasta dónde, qué límite podemos tener nosotros, o para hacer una broma, como decía ahora uno del listado, que muestra que es apenas un mínimo del listado de las cosas que pueden pasar y que no nos damos cuenta cuando molestamos al otro. Una broma, un exceso de broma, un toqueteo, una mirada, lo que puede molestar, porque no todos somos iguales, por suerte. La inquietud que nos planteaba, y muchas veces nos hemos planteado, en muchas de nuestras cooperativas no hay inconveniente, y lo tenemos porque sabemos que tenemos diversidad sexual aceptada, pero sabemos que hay otras que no, y bueno, pero vamos camino a eso. Tenemos que ir en camino a eso, porque la sociedad nos obliga, porque no podemos discriminar lisa y llanamente a alguien por una diversidad sexual que la tiene en su intimidad, no en su trabajo. Si en su trabajo es una excelente operaria, un excelente funcionario, eso a nosotros no nos compete el tema de su intimidad, el respeto. Para nosotros es fundamental el respeto al otro, como personas, como seres humanos, pero como cooperativistas más aún. Solo para leer un mensaje de Jacqueline Rosito que comentaba que, bueno, también es violencia cuando hay abuso de poder en una cooperativa. Sí, claro. Y Claudia Alicio, que levantó la mano. Claudita, ¿está por ahí? Acá estoy. Bueno, un gusto compartir este espacio y bueno, gente con la cual tenemos un vínculo entrañable. Sí, yo digo, me parece reforzar algunas cosas aquí de las que se han dicho. El movimiento cooperativo, digamos, con relación a los temas de abuso, se pronunció primero que la OIT con el convenio 190. Ya en el año 2018 hubo una declaración y un compromiso del movimiento cooperativo a nivel mundial contra toda forma de abuso y de violencia, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Después, claro, en lo cotidiano hay cosas que naturalizamos, que no le damos importancia, nos parece que son habituales, normales, y esto obviamente es removedor y digamos, y además nos cuestiona. El punto es, digamos, que el primer paso es asumir, ser conscientes de que esto puede pasar. Y lo segundo, ir dando pasos sucesivos, porque depende un poco de la dimensión de la cooperativa, del acceso que tenemos a determinados conocimientos y herramientas, y a lo mejor no podemos resolver todo a la vez, pero sí plantearlo como un camino de construcción
tendiente a ir incorporando distintas condiciones y mecanismos que nos permitan prevenir, atender cuando las situaciones se dan y también tomar las decisiones que a veces no son agradables, que implica sancionar. Quienes me han escuchado hablar saben que siempre reitero lo mismo, que en las cooperativas no solemos hacer trampa al solitario, porque como somos organizaciones democráticas, participativas, igualitarias, decimos estas cosas no pasan adentro de nuestras organizaciones. Entonces, como están afuera, no nos ocupamos de resolverlas. Y la realidad es que somos organizaciones de personas y llevamos todo el bagaje de nuestro modo de ver el mundo y de actuar frente a él, y atravesamos nuestra organización. Entonces, me parece que la apuesta es a concientizar, que es el primer paso, es decir, que esto es necesario atenderlo porque se han asumido compromisos, ¿no? Que como cooperativas, como empresas, estamos obligadas, y también porque en general lo que queremos reforzar es un modo diferente de relación. Y en ese caso también tenemos que establecer otros modos de atender estas situaciones, no ignorarlas, sino poder encontrar caminos que, digamos, que objetivicen y que sistematicen también, que no quede solamente a decisión discrecional porque nos conocemos o porque somos amigos, sino que haya un camino establecido que permita que sea quien sea que esté al frente de la cooperativa, tengamos las orientaciones adecuadas para ir resolviendo las situaciones que se presentan, pero un paso fundamental es concientizar y capacitarnos. Digamos, no todos tenemos los elementos necesarios para analizar las situaciones y poder situarlas en donde corresponden, ¿no? Entonces, eso quería reforzar y por supuesto a disposición, tal como mencionaba Jorge, en este tejido solidario e intercooperativo que nos hemos propuesto junto con INEFOP, UDECOP y Cooperativa Artigas, Federación de Producción, la FUC y otras entidades fraternas con las que estamos tratando de aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia para acompañar en estos procesos. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que también la respuesta de Claudia puede ser una respuesta para la compañera que estaba planteando el tema del abuso de poder en una cooperativa. Yo creo que justamente lo que decía Jorge hoy, estamos muy acostumbrados a barrer debajo de la alfombra, eso nos hace daño, porque llega un momento en que la basura empieza a salir y nos hace mal a todos. Como decía Jorge, le hace mal a la cooperativa. Eso va, de un momento a otro va a explotar y le va a hacer daño a la cooperativa. Así que decirle a la compañera que hay caminos de conversación, hay caminos para poder lograr cambiar ese entramado que de repente tiene ese abuso de poder, darlo vuelta, ver qué es lo que está pasando. Y bueno, y las manos están extendidas para contar con nosotros, principalmente con gente que sabe mucho. María López también pidió la palabra. María. Hola, buenas tardes. Primero, agradecerles, porque nosotros somos una precooperativa, todavía estamos en la finalización así de establecernos como cooperativa. Decirle a José Luis que también somos poquitos bueno, estamos hinchando para adelante, agradecerles porque realmente con esto que escuchamos hoy, que ustedes estaban hablando, me di cuenta de esto, ¿no? Del protocolo que nosotros no habíamos establecido de violencia, digamos, tanto de violencia de género como violencia en general, como discriminación, como todo, y agradecerles a todos por esto, ¿no? Justamente porque en esto del compartir y todo, como se nos va abriendo
un poco la mentalidad para saber que hay cosas que tenemos que tener en cuenta, como todo el tema de las leyes que ustedes compartieron con nosotros, y eso, cuán importante para la prevención es estar informados también, ¿no? Porque a partir de eso podemos empezar a actuar y a prevenir para no tener que lamentar después. Era esa mi acotación. Muchas gracias, María, muchas gracias. Gracias a ustedes. María. Bueno, de INACOP, de FUDECOP, de INEFOP te esperamos, ¿no? Que reclames esos cursos o formación, atención, seguimiento. Veremos cómo podemos ayudar. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay más? ¿No? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, ¿estamos en hora? Estamos en Estamos, Muy ¿no? bien. Pasado de hora. Bueno, no queremos demorarlos más. Para nosotros me parece que más ajustado es también productivo, porque aparte esto es el cierre que le vamos a hacer a estas actividades nuestras, al menos acá en la FUC. Nosotros también estamos, por supuesto, en nuestro gran paraguas que es FUDECOP. Vamos a hacer un encuentro, esto es una invitación, el próximo 27 de noviembre, también en este marco, pero en el marco de Soriano Capital del Cooperativismo. Vamos a tener el encuentro de género que hacemos anualmente, lo vamos a tener allá. Van a llegar las invitaciones para poder inscribirse. Ya creo que el lunes están afuera para que se puedan inscribir, porque están acotados, porque vamos en un ómnibus, son muchas horas de viaje, pero siempre son riquísimos esos encuentros, y están, por supuesto, se va a poder transmitir por vía Zoom, donde vamos a mandar el link para aquellas personas que no van a poder viajar, o que no tienen inconvenientes de poder estar para participar. Va a ser fundamentalmente en la mañana el encuentro, así que bueno, los esperamos para que todos los que están presentes acá puedan participar e inviten a alguien. Si no es yendo, es estando a través del Zoom, que ya van a tener la línea para poder conectarse. Agradecer a este hombre que es fraternal, podemos contar siempre con él, que nos da esta mano tan grande de abrirnos la cabeza y de tratar de llegar a ustedes y a nosotros. Estamos siempre aprendiendo. Agradecer a Claudita, que siempre nos da un aporte importantísimo, y también la aportamos entre las técnicas que siempre aportan y nos dan una mano. Y agradecer, por supuesto, a cada una y cada uno de ustedes que están ahí, a los compañeros de nuestras cooperativas de consumo, y a aquellos compañeros que no son de cooperativas de consumo, pero son de otras clases cooperativas. Bienvenidas, está la casa del FUC, es la casa también del cooperativismo, una casa más pequeña, pero siempre vamos a estar dispuestos a tender la mano. Y fundamentalmente, tratar de cerrar esto. No sé si Jorge va a querer, por supuesto, despedirse él, pero decirles que el año que viene esto va a continuar, decirles que nosotros todos los días estamos queriendo aprender para poder transmitir, y que queremos que cada vez seamos más los que estamos en este camino. Felicitar a José Luis, a María, que son pequeñas cooperativas. José Luis viene de una cooperativa que tiene muchísimos años, que ha pasado por distintas épocas, y que ahora está resurgiendo en un departamento divino como es Paysandú, que están muy preocupados y ocupados por todo el tema de su cooperativa, pero también abriendo las puertas a la confederación, a la mesa territorial, como bien nos decía José Luis también, al tema de género, que el proceso Lima realmente está acompañando su apertura cooperativa. Así que bueno, agradecerles, compañeras y compañeros, darles las gracias, y que tengan un buen año el próximo, con más
democracia, con más cooperativismo, con más respeto y haciendo valer lo que nosotros podemos hacer. Las mujeres muchas veces somos escuchadas, pero no somos valoradas. No solamente las mujeres, también aquellos que tienen diversidad, no solamente sexual, sino ideológica. Tratar de respetar para que nos respeten y tratar de sentirnos bien donde estamos. Y sabiendo que nuestros socios en nuestras cooperativas de consumo son los más importantes. Los funcionarios tienen que estar acordes justamente, por eso nos preocupamos y ocupamos tanto de ellos. Porque en nuestras cooperativas nosotros somos dirigentes, que también tenemos que aprender, por supuesto, pero son fundamentalmente los socios y los funcionarios quienes mantienen las cooperativas de consumo. Así que bueno, Jorgito, te paso la posta. Bueno, yo nada más que agradecer a todos las y los que participaron y bueno, que cuenten con nosotros. Nuestros apoyos de INEFOP no tienen un costo, o sea, todas las cooperativas, todos los trabajadores y trabajadoras privados aportan al Fondo de Recuperación Laboral y por lo tanto tienen a disposición estos recursos, estos instrumentos, u otros que necesiten para justamente dar respuestas. Sabiendo que, bueno, uno va construyendo respuestas a lo largo de, como decía José Luis, se va dando cuenta de las necesidades que tiene y que capaz nunca había pensado o no había reflexionado. Así que, bueno, tanto desde INACOM, me atrevo a hablar por Claudita, que atrevido que soy, como por INEFOP, como por UDECOP, como por CCFU, y FUC, estamos acá atentos a que nos llamen, a que llamen a FUC, si se consideran más cercanos, y ellos establecen nuestros teléfonos, y bueno, a la brevedad posible les contestaremos y trataremos de acercarnos a la cooperativa a dar una mano. ¡Feliz 2022! Uy, ya se sí, feliz, sí, porque desde acá vamos a estar despidiéndonos y deseando lo mejor para el próximo año, sin epidemia, con la única requisita de crecer y ser más compasivos. Abrazos. Chao. Chao. Gracias. Feliz Nos 22. vemos. Que pasen Chao. muy bien.